Hola y bienvenido a mi canal. Hoy comenzamos las reseñas o los reviews de la serie de Mandalorian episodio 1 de la segunda temporada. En este episodio empieza muy fuerte para mí, con la escena que hay con los Gamorreans, pues luchando como tipo lucha libre. Entonces hay una escena de acción porque le quieren quitar la armadura al Mandalorian y un personaje que es interpretado por John Leguizamo, que es Gor Koresh. Él le menciona que en Tatooine es que él entonces puede encontrar a otro Mandalorian, que es lo que el Mandalorian estaba buscando, buscar su gente para que lo puedan ayudar a encontrar quiénes son la gente o la raza o los Jedi, la gente de Baby Yoda. Pues entonces eso nos lleva a Tatooine, donde allí llega a un lugar que se llama Mos Pelgos, donde se encuentra con este personaje con armadura de Mandalorian que se ve medio raro, como que no le sirve bien. Y este personaje es Cobb Vanth, es un personaje de una novela de Aftermath. Le cambiaron un poquito el origen, pero el Mandalorian se sorprende cuando él se quita el casco, porque Cobb Vanth no es un Mandalorian, sino que obtuvo de unos Jawas la armadura. Pues la cuestión es que este lugar, Mos Pelgos, está siendo terrorizado por una criatura que es el Krayt Dragon, que viene de Knights of the Old Republic. Y pues destruye, la mayoría de las veces que pasa, destruye parte pues, del puerto, del lugar. Y también se come a los bantas, vemos cuando se come un banta. Y a veces los bantas tienen pues los materiales que ellos minaron, porque esto es un lugar donde son mineros y entonces de eso viven. Y pues hacen un trato para que lo ayuden a matar el Mandalorian, mate a el Krayt Dragon, para que así entonces Cobb Vanth le entregaría la armadura a cambio de esa ayuda. Pues entonces esto comienza una aventura donde tienen que unirse tanto el pueblo, la gente de Mos Pelgos, junto con los Tusken Raiders, que son prácticamente, podemos considerar enemigos, porque los Tusken Raiders pues habían atacado anteriormente a Mos Pelgos y entonces no se llevaban. Pues como ellos tenían que integrarse para trabajar juntos, porque también los Tusken Raiders estaban siendo afectados por el Krayt Dragon. Pues esto crea un plan cuando por fin convence a todo el mundo, y para poder luchar contra este Krayt Dragon y al final poder salir vencedores. Y al final al cabo el plan que tenían no le funcionó, pero el Mandalorian, pues como el héroe, prácticamente destruye solo. Y entonces le dan la armadura de Mandalorian al Mandalorian, que es la armadura, si uno lo ve y conoce de Star Wars, ve que la armadura de Cobb Vanth es la que era la armadura de Boba Fett. Un poco más deteriorado, pero fue como que, oh wow, sí, es la armadura de Boba Fett con menos pintura, porque pues salió del Sarlacc, aparentemente de una manera u otra esa armadura fue rescatado. So, pensamos que cómo lo obtuvo, cómo esta armadura está afuera. Pues vemos en uno de los últimos tiros que está Mandalorian volviendo para atrás a su nave con la armadura de Boba Fett amarrado atrás en el speeder bike. Hay esta figura mirándolo. Se gira lentamente y vemos que es el actor Temuera Morrison, que es el que hizo de Jango Fett, que también es Boba Fett, porque acuérdate que Boba Fett era un clon exacto de Jango Fett. Así que tenemos esos dos personajes que habían dicho que posiblemente salían en la serie de ahora de episodio 2. Y tenemos eso. Y hay mucho cositas que pudimos ver. Porque por ejemplo al final vemos que encuentran una perla gigante dentro del Krayt Dragon. Eso es algo también que viene de Knights of the Old Republic. Hay muchos detalles, como por ejemplo cuando él llega a Mos Eisley, pues está el droid R5, que fue el que originalmente el tío de Luke, tío Owen, iba a coger en vez de R2D2, y se le explota el motivator, ¿verdad? So, hay muchas cosas así que hicieron suficiente fanservice
para pues mantener todo el mundo contento, pero no fue excesivo y fue dirigido excelentemente. Esto fue dirigido pues por Jon Favreau, prácticamente el creador junto a Dave Filoni de esta serie. En mi opinión, empezaron muy bien, empezaron muy fuerte. Se puso un poco lento en un momento, pero después arrancó y lo bueno es que ahora están haciendo los episodios más largos. Creo que era 55 minutos, anteriormente algunos eran 30 y 30 y pico. Llegó hasta quizás 42, pero tenemos como 5 minutos de crédito, la cantidad de tiempo baja. Son 55 minutos, vamos a ponerle 5 minutos de crédito, así que tenemos un episodio de 50 minutos. Y yo lo que espero es que, pues, que todos los episodios de ahora en adelante pues sea más o menos de esta duración, porque le da oportunidad de hacer muchas más cosas. En resumen, como siempre, la fotografía, la dirección de este episodio excelente, la historia fue muy buena. No fue una historia que avanzó mucho, o sea, el guión no avanzó mucho la historia, pero sí, sabemos más o menos quizás hacia dónde se va dirigiendo la serie con los sucesos de este primer episodio. Así que pues estoy bien deseoso de ver el resto de la serie y pues semanalmente nos estaremos viendo y discutiendo acerca de esto. Si se me queda algo, ustedes tienen alguna otra opinión o algo con respecto a este episodio, pueden dejarle un comentario a la parte de abajo. Estaré haciendo semanalmente, aparte de los videos anteriores que pues siempre continuaré haciendo, los de props, armadura, cosplay y así por el estilo. Estaré haciendo estos reviews de la serie de la temporada número 2 de El Mandalorian. Y pues si hay alguna otra cosa que ustedes quisieran ver en este canal, ya que estamos, como mencioné anteriormente en otro video que voy a poner aquí, está en un momento de transición, el canal va a cambiar y esto es parte de la nueva programación de este canal. Así que espero que les haya gustado este review. Estoy todavía aprendiendo cómo hacer estos reviews. Espero que les haya gustado y recuerde siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora mismo está bajo Jazz Cosplay Art en Facebook e Instagram. Y si le interesa suscribirse, puede hacerlo, regar la voz para que si otras personas se puedan suscribir también. Nos ayuda a crecer el canal y le pueden dar like y share, compartir estos videos y otros. Así que una vez más, gracias por estar con nosotros aquí y nos vemos en la próxima.